Muy buenas. Bueno, voy a hablar un poquito bajo, a ver si no se despiertan. Estoy aquí en el aviario, ya es de noche para ellos, las luces se apagan y como veis se enciende la luz de luna. Me parece que es un vídeo curioso porque el ver cómo duermen los pajaritos me parece que es, bueno, pues algo que quizá haya mucha gente que tenga curiosidad. Yo mismo. Pero vamos a ver si podemos ver. Mirad, aquí tenemos dos. Uno duerme en la bizcochera, el otro en el palo. ¿Veis? Este es un gloucester, está aquí pegado. No se medio despiertan, evidentemente, es normal. Otro ahí durmiendo en el palo del comedero. Esta hembra de mosaico duerme en el suelo directamente. Ellos no se mueven ahora. Están viendo a ver si me voy y les dejo en paz. Ahí también en el palo. ¿Veis? Otro en el palo. No quiero que se asusten porque esto es peligroso. Mira, este se acaba de despertar. Estaba con la cabeza metida en el ala. Aquí tenemos otro durmiendo al lado de la cuerda de pita. Otro ahí al fondo. ¿Veis? Este es un gloucester. Ahí está. No quiero que se alboroten porque si lo hacen podían fastidiarse las plumas. A ver, los de sobreaño me da igual, pero en los pájaros nuevos evidentemente no. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Mirad. La jaula de los gloucester, ahí tenemos uno. Aquí hay otro. Al fondo hay otro. Como veis, ellos cada uno se buscan su sitio para que no se molesten uno con otro y duermen. ¿Veis? Es esta, con la cabeza metida. Mirad. Esta es la postura más habitual de un pájaro cuando duerme. Espero no hacer ruido, a ver si no se entera. ¿Veis? Meten la cabeza debajo del ala y se quedan dos sopas. Bueno, como veis, es muy importante para mí en el aviario de interior esto que estáis viendo, la luz de luna. En el móvil he quitado el flash para que no les ilumine y como podéis ver se aprecian los pajaritos, se ve cierta luz y eso les permite, sobre todo en la época de cría, poder volver al nido cuando una hembra, por lo que sea, se asusta o sale por la noche del nido por algún motivo, yo que sé. Bueno, pues siempre puede ver, tiene la suficiente luz como para poder dormir a gusto, pero también poder volver al nido sin ningún tipo de problema. Entonces, aquellos que tenéis aviario en exterior no os hace falta. ¿Por qué? Pues porque la propia luz de luna, de las estrellas, no es noche cerrada y se ve un poco y ellos con esa luz tienen más que de sobra. En mi caso, como todo el ciclo de luz es artificial, pues no tengo más remedio que luz de día y luz de noche. ¿Cómo controlo esto? Muchos ya lo sabéis, con el programador de Helios, que ya lo he enseñado y hay un vídeo en mi canal que quien quiera lo puede ver, que lo que hace es gestionar el amanecer y el anochecer, ¿vale? Lo que hace es que progresivamente, a medida que se van apagando las luces de día, se van encendiendo las luces de noche. Y eso hace que el pájaro poco a poco se vaya acomodando en su palo, en su suelo, en su comedero, donde ellos mejor duerman. ¿Vale? Mirad. Aquí, por ejemplo, pues estoy viendo, tenemos otro. Ahí justo. ¿Lo veis? Ahí se aprecia. Aquí en el palo hay otros. Ellos se buscan, no sé si lo habéis visto, pero imagino que sí, a última hora de la tarde, en la calle, en los árboles empiezan a oír mucho piar, mucho pelearse entre pájaros y eso es porque están buscando su sitio para poder dormir. Bueno, pues aquí cuando empiezan ellos a detectar la luz de luna, esa,
y ven que se atenúa la intensidad de la luz de día, ellos empiezan ya a buscar su sitio para dormir. Y eso es un proceso que se va intercambiando la luz de día con la luz de luna, hasta que ya la luz de luna tiene la intensidad que veis ahora, que por supuesto se puede regular mediante el programador, y la luz de día, pues la luz de día va bajando hasta cero, ¿vale? Entonces, pues nada, compañeros, simplemente quería haceros este vídeo para explicaros un poco cómo es la noche en el aviario aquí mío y cómo lo gestiono yo, ¿vale? Nada más. Al principio yo no tenía luz de luna, solo tenía LED, y luego puse con el nuevo Helios pues puse yo el tema de la luz de luna. Me parece que es una buena cosa, porque alguna vez incluso yo mismo he tenido que pasar aquí a por algo y lo he hecho, ¿vale? Hombre, no se ve como de día, aquí veis el cajón donde pongo los huevos, no se ve como de día, pero se ve suficiente como para poder ir a por cualquier cosa o echar un vistazo simplemente, ¿vale? Bueno, pues nada más, ¿vale? Solo quería eso, ya no me entretengo más, que quería hacer un vídeo corto de un par de minutos y al final me voy a 6. Hala, un saludo, a dormir todos, chao.